¿Qué tienen en común una caja de zapatos, un perro llamado Picles y el Estadio Maracaná? Todos ellos forman parte de la historia de una copa de la Copa del Mundo. Una copa que fue robada y en cuya historia aparece Brasil. La copa de la que vamos a contar la historia hoy es esta de aquí. Es la copa Jules Rimet. Es muy diferente de la copa actual de la Copa del Mundo, que de hecho ni siquiera tiene forma de copa. Al final de cuentas, si estamos hablando de una copa, tiene que haber algún lugar para poner líquido aquí arriba, y esta antigua sí tenía. Esta cosita estaba hecha completamente de oro, de 18 quilates y piedras semipreciosas. Era muy valiosa, y Brasil ganó definitivamente la copa cuando fue tricampeón mundial en 1970. O sea, diferente de hoy en día, hace unos 50 años Brasil ganó el derecho de quedarse con esa copa para siempre, pero lo que pasó después no fue exactamente así. Vamos a entender esa historia. Para contar esta historia de una manera interesante, vamos a regresar al principio del siglo pasado. El primer campeonato mundial de fútbol ocurrió dentro de los Juegos Olímpicos. En la Olimpiada de 1900, el fútbol debutó como deporte de exhibición. En 1904 también. Y en 1908 obtuvo el estatus de deporte oficial. Quien ganara el campeonato, ganaba la medalla y todo lo demás. En esa época ya era un deporte que tenía mucho éxito. Llenaba estadios, a todo el mundo le gustaba ver. Entonces, en 1928, el presidente de la FIFA en ese entonces, un francés llamado Jules Rimet, tuvo la idea de hacer un campeonato mundial aparte. Él pensó que las Olimpiadas se estaban quedando pequeñas para el fútbol. El fútbol merecía más que eso. Y así fue como nació la primera Copa del Mundo, que se disputaría en 1930. El país elegido para ser sede de la Copa fue Uruguay, nuestro vecino aquí, porque ya había ganado 2 veces las Olimpiadas. Brasil no había participado en esos campeonatos mundiales en las Olimpiadas, pero sí participó en esa primera Copa. De hecho, Brasil es el único país que participó en absolutamente todas las ediciones de la Copa del Mundo. Hoy, con toda la tecnología que tenemos, damos por sentado el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero en 1930 eso era mucho más complicado. Para empezar, no existía la televisión, ya había sido inventada, pero en Brasil llegaría 20 años después. Entonces, o veías el partido en el estadio, o lo escuchabas por la radio. Tenías que imaginar lo que estaba pasando en el campo por la narración. Viajar en esa época tampoco era nada sencillo. No tomabas un avión aquí en Guarulhos y bajabas en Londres o en París. Tenías que cruzar el Océano Atlántico en barco, y eso tardaba días. En la Copa actual, por ejemplo, son 48 selecciones las que participan, pero en 1930 fueron solo 13 y 9. De Sudamérica estaba más cerca, era fácil llegar. Solo 4 selecciones europeas, Yugoslavia vino por su cuenta, y Francia, Bélgica y Rumania vinieron juntas en un barco italiano. Y no vinieron solas, vino junto el presidente de la FIFA, Jules Rimet, y la Copa, que ya existía. Y ahí ya te lo debes haber imaginado, ¿verdad? Jules Rimet quería un gran campeonato mundial importante y todo eso. Tenía que crear un trofeo a la altura, y los trofeos tenían la forma de una copa. Y de ahí viene el nombre Copa del Mundo. Copa significa lo mismo que trofeo, que es el premio. En inglés es la World Cup. Y Cup también significa copa. Entonces, el nombre Copa es por la forma de esto aquí, ¿no? Para que te des una idea, el trofeo tenía más o menos 30 centímetros de altura, pesaba 4 kilos, de los cuales 3 kilos con 800 gramos eran de oro de 18 quilates. Esta estatua aquí era prácticamente de oro macizo. Aquí abajo, en esta base de mármol, iban las plaquitas con el nombre de los países que ganaron la copa. El diseño del trofeo, esta escultura, es la diosa griega Nike, que está representada en ambos lados. Ella tiene un ala y está sosteniendo arriba una especie de balde, una vasija decagonal. O sea, está dividida en 10 partes rectas aquí alrededor, formando algo equivalente a un decágono. Solo que, en vez de tener 6 lados, tiene 10. El nombre de esta diosa, incluso, puede pronunciarse como Naik o Nike, que en inglés ya te imaginarás que le da nombre a una marca muy famosa que está asociada al deporte, ¿verdad? Al principio, por causa de esta diosa, el nombre del trofeo era simplemente Trofeo de la Victoria. Fue hasta 1946 que fue nombrada en honor al inventor de la Copa del Mundo y se convirtió en la Copa Jules Rimet. Investigamos bastante cuánto costó hacer ese trofeo en esa época. Costó, incluyendo todo, 50.000 francos, que era la moneda que usaba Francia en ese entonces. No existía el euro. Haciendo una conversión, eso equivaldría en dinero de hoy a más o menos unos 200.000 reales. Voy a confesar que una Copa del Mundo hecha de oro me pareció absurdamente barata. Porque no es posible.
Tiene casi 4 kilos de oro en esta cosita aquí. Es una obra de arte súper cara. Importante. Y solo para que te des una idea, en el Mundial de Clubes del año pasado, el 500,000 reales, ahí fue cuando descubrimos que el oro en 1930 era muy valioso, pero era mucho más barato, más o menos 200 veces más barato de lo que es hoy. Entonces, en el año de 1930, todo era mucho más simple. El oro valía menos, el fútbol no movía trillones de dólares como mueve hoy en día, y la copa era más o menos humilde. Bastante más o menos, ¿no? Porque 4 kilos de oro son 4 kilos de oro, ya había mucha gente echándole el ojo. Pero vamos allá. En la primera Copa del Mundo, Brasil participó, pero no se la llevó. Quien sí se la llevó fue el dueño de casa, Uruguay, que ya estaba jugando muy bien. Se quedó con la copa durante 4 años, porque en esa época la regla era que el país que ganara la copa se llevaba la copa. La mostraba a todo el mundo, la llevaba a los eventos y así. Y en la próxima copa, el país que ganara se llevaba la copa y la llevaba a su casa otra vez, y así iba pasando de mano en mano. Entonces, en 1934, en la segunda Copa del Mundo, quien ganó fue Italia y la copa, o mejor dicho, la copa viajó para, bueno, puedo decir copa y trofeo, es lo mismo, ¿no? Viajó a Europa. Pero hay un detalle en esta historia. Cuando Jules Rimet inventó la copa, todas esas reglas, también dijo que el primer país que fuera tricampeón mundial de fútbol, el primer país que ganara 3 veces la copa, se quedaría con ella para siempre. Entonces te puedes imaginar que se volvió un objeto de deseo, una disputa extra detrás de la Copa del Mundo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el primer país del mundo que va a lograr ganar eso? 3 veces. Vamos, en 1938, la Copa se llevó a cabo en Francia, y una vez más Italia ganó, fue bicampeona mundial, se quedó otros 4 años ahí exhibiendo el trofeo para todos. La próxima Copa iba a celebrarse en 1942, pero si recuerdas bien la historia del mundo, hubo un evento que como que interfirió con esa copa. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y así comenzó la Segunda Guerra Mundial. No había forma alguna de pensar en la copa en esa época. Y ahora ya comienzan las aventuras con nuestra copita Jules Rimet. El vicepresidente de la FIFA en esa época, un italiano llamado Ottorino Barassi, tuvo miedo de que los nazis alemanes se quedaran con la copa para ellos. Porque así era como funcionaba en la guerra. Un país invadía al otro y se llevaba todo lo que tenía valor ahí. Hay muchas cosas que fueron llevadas de un país a otro durante la Segunda Guerra que todavía no han regresado a donde estaban, ¿ok? Entonces este italiano tuvo una idea muy sofisticada. Él fue hasta Roma, al cofre donde se guardaba la copa. Al final de cuentas, Italia todavía la tenía, ¿no? Porque había ganado la última copa. Puso la copa dentro de una caja de zapatos y la escondió debajo de su cama. Creo que pensó que nadie la buscaría ahí. Era lo que se podía hacer en esa época. En fin, fue la primera vez que desapareció la Jules Rimet. Pero hasta ahí, todo bien. Porque ese tipo tenía buenas intenciones. Al final de la guerra, él mostró que la tenía, devolvió el trofeo y todo quedó bien. La próxima copa sería en 1950. La guerra terminó. Todo está más tranquilo. Vamos a volver a la normalidad del mundo. ¿Qué país iba a recibir ese campeonato tan importante? ¿Sí? La Copa de 1950 fue en Brasil. Nuestro país estaba vibrando por el fútbol. Para que te des una idea, para recibir un campeonato tan importante, simplemente construimos lo que en ese momento era el estadio más grande del planeta Tierra, el Maracaná. Y la selección brasileña era buena. Todos confiaban en ellos. Ya los declaraban campeones antes de que la Copa siquiera empezara. Todos estaban muy optimistas. ¿Y sabes contra quién llegó Brasil a la final? Contra una de las selecciones más grandes de la historia, Uruguay. Y el partido fue en el Maracaná. Ese partido tuvo simplemente la mayor asistencia de la historia en un juego de fútbol. 200,000 personas en el Maracaná. En esa época no había asientos numerados, no era organizado como es hoy. Entonces la gente entraba y se iba sentando. Si ves la foto de ese partido, es algo muy loco. La gente de seguridad laboral, de ingeniería, no estaría muy contenta con lo que pasó ahí en 1950, pero el estadio aguantó. Lo que no aguantó fue la selección brasileña, que perdió 2-1 contra Uruguay, y fue simplemente una de las mayores decepciones en la historia de nuestro fútbol. Sí, me imagino que con el tiempo vamos a ver esto como algo mucho peor que el 7-1, porque llegamos hasta el final con todo ese público, con la selección siendo la gran favorita. Construimos un estadio gigante y perdimos contra nuestro vecino, que se volvió bicampeón mundial de fútbol. Ese episodio, en su momento, se conoció como el Maracanazo. Pero tranquilo, tampoco nos vamos a poner tristes porque aquí tenemos garra. En 1954 no pudimos ganar. Quien ganó fue Alemania.
Y en 1958, la Copa se celebró en Suecia. Y si conoces la historia de los mundiales, sí. Brasil por primera vez ganó el Campeonato Mundial de Fútbol con una estrella que apenas comenzaba a despuntar ahí. Tenía 17 años y era Pelé. Ese mundial se llevó a cabo en Suecia y Brasil ganó 5-2 contra el anfitrión. Y en el momento de recibir la copa, pasó algo que terminó convirtiéndose en una tradición en todos los campeonatos. Nuestro capitán Bellini levantó la copa por primera vez. Y desde entonces, todos los que ganan la copa, sea esta o esta, la levantan. Entonces, si ves la imagen de Cafú levantando la copa en 2002, fue Bellini quien empezó la moda en el 58. Esa fue la primera vez que nos llevamos esta belleza a casa. La próxima copa sería en 1962 en Chile. Y una vez más, Brasil fue campeón. Le ganó 3-1 a Checoslovaquia. Pelé estaba lesionado, quien fue la gran estrella de Brasil fue Garrincha. Y seguro te imaginas que todos quedaron con sed de victoria para la próxima copa. Porque mira, Uruguay era bicampeón. Italia era bicampeona y ahora Brasil también era bicampeón. Eso significaba que el próximo de los tres que ganara una vez más, la copa se llevaba para siempre el trofeo Jules Rimet. La copa de 1966 se jugaría en Inglaterra. Y ustedes saben que hay esos eventos antes de la copa y todo eso. Decidieron exhibir la Jules Rimet allá en el Centro de Convenciones de Londres, que hasta tiene un nombre medio complicado aquí, que es Westminster Center Hall. Un lugar muy elegante. Hicieron un esquema de seguridad muy fuerte. Todo el mundo quería ver esa copa de cerca. Y en el primer día de exhibición, la copa simplemente desapareció. Fue robada antes de que empezara la copa. Y entonces esa policía súper famosa de Londres, la Scotland Yard, empezó a investigar todo, a revisar todo. Y no tenían la menor idea de lo que había pasado. ¿Quién la robó? ¿A dónde se la llevaron? ¿Quién se llevó esa cosa? La forma en que resolvieron esa historia es, como mínimo, curiosa. Una semana después de que desapareció la copa, un joven inglés llamado David Corbett estaba paseando por el sur de Londres con su perro llamado Pickles. Para nosotros sigue siendo Pickles, ¿verdad? En fin, David y Pickles estaban caminando por el sur de Londres. El perro vio un arbusto y empezó a olfatear. No sé si olió a alguna otra perra que andaba por ahí o si quería hacer pipí en el arbusto. El hecho es que David echó un vistazo y había algo extraño ahí. Un objeto envuelto en periódico que, cuando lo abrieron, ¿descubrieron qué era? La copa Jules Rimet. Nadie sabe quién la puso ahí, ni cómo apareció ahí. El hecho es que el perro Pickles se convirtió en un héroe nacional y ganó alimento de por vida, y Scotland Yard no pudo resolverlo. El perro Pickles entró en acción. En esa época, todos pensaron que era algo muy extraño. ¿Cómo es posible que un país como Inglaterra, que estaba organizando la copa, dejara que algo así sucediera? Hay relatos de que un asesor de la Confederación Brasileña de Deportes, que era la CBF de esa época, habría dicho: ese sacrilegio jamás sería cometido en Brasil, porque aquí incluso los ladrones son apasionados por el fútbol. Vamos a ver qué pasaría de ahí en adelante, ¿no? Vamos allá, Copa de 1966, como deben haber imaginado, ¿no? Uruguay, Brasil e Italia querían pelearse para ganar la Copa. Y quien ganó fue la propia Inglaterra. El país que no estaba cuidando bien la Copa iba a quedarse con ella durante 4 años. Si hay Copa, olvídalo. Es en casa de Cassette TV. Hablen conmigo, chicos. Bárbara aquí de Cassette TV con mucha expectativa. La Copa del Mundo va a empezar en un ratito. Tengo mucha curiosidad por seguir el manual del mundo. Espero que ustedes también puedan verlo. Hay muchas curiosidades, muchas cosas geniales. Y todos los partidos de la Copa del Mundo en Cassette TV los esperamos. La siguiente oportunidad, 1970 Copa de México. Esa fue para quedar en la historia. Brasil tenía una selección muy buena. Mucha gente considera que esa fue la mejor selección de todos los tiempos. Brasil no estaba jugando en casa, pero los mexicanos apoyaban mucho a Brasil. Entonces, ese amor entre Brasil y México existe hasta hoy mucho por la Copa de 1970. La final de esa Copa fue entre Brasil e Italia, 2 países bicampeones. Entonces, quien ganara ese partido se llevaba la Jules Rimet a casa de una vez. Y entonces Brasil, con la ayuda de la afición mexicana, simplemente le metió 4-1 a Italia. Yo todavía no había nacido todavía cuando se jugó ese partido, pero ya lo vi completo más de una vez. Es muy emocionante. Si nunca lo has visto, échale un vistazo. Al final, la afición mexicana invade todo el estadio. Es una fiesta increíble. Es hermoso de ver. Así que, vamos. Ganamos. Carlos Alberto Torres, capitán. El capitán de Brasil levanta la copa en la final. Y ese trofeo se va a quedar en Brasil, en Río de Janeiro.
Dicen por ahí que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar, lo cual, físicamente, ya es una mentira descarada. Solo en el Cristo Redentor, para que se den una idea, caen más o menos 5 rayos al año en la estatua, porque está en un lugar muy alto, en fin. Entonces, ese dicho, si no vale para la física, vale mucho menos para la vida. La copa desapareció una vez. Iba a desaparecer de nuevo. En Río de Janeiro estaba en la sede de la CBF. Había una especie de altar ahí, algo para exhibir la copa, que estaba hecho con vidrio blindado y todo lo demás. Todo muy seguro. Si no fuera por el detalle de que la estructura que sostenía todo eso era de madera. Entonces, en diciembre de 1983, cuando yo solo tenía 2 añitos. Desafortunadamente, no pude seguir ese caso por los periódicos, porque todavía no sabía leer. 2 maleantes invadieron la CBF y rompieron la protección de la estatua con una palanca. Ni siquiera fue con soplete ni esmeriladora, fue con la palanca mismo. La copa simplemente desapareció, y así como pasó en Londres, la policía salió a buscarla. Todo el mundo estaba desesperado. ¿Dónde fue a parar la copa que ganamos con tanto esfuerzo? Más o menos una semana después, salió la noticia de que muy probablemente la copa había sido derretida. Así es, cuando un ladrón roba un auto, roba un auto muy caro, un auto de $1.000.000, no puede vender ese auto por el mismo valor, porque es un auto robado. El auto no tiene papeles. Va a vender ese auto por una 10ª parte de eso, si acaso. Probablemente ese auto no va a valer nada. Con un objeto de oro es muy diferente. Si el ladrón que agarró la copa tiene un soplete como este, en cosa de unos 10 minutos, él hace desaparecer el objeto que fue robado. Y luego puede hacer lingotitos, moneditas, pequeños pedacitos de la estatua e ir vendiéndolos por separado por ahí. Porque no va a haber ningún rastro de que eso fue sacado de la estatua. Y el oro va a valer oro, independientemente de dónde vino. Es muy diferente a cualquier otro objeto robado. Entonces, robar un objeto de oro es más o menos el crimen perfecto. Puede ser transformado en otras cosas, y nadie nunca lo va a saber. Tal vez el anillo que estás usando en este momento, viendo el video, sea un pedazo de la copa Jules Rimet, en valores de hoy. Un objeto de 3 kilos con 800 gramos, y oro de 18 quilates. Valdría más o menos 2 millones. 2.100.000 reales. Es bastante para un objeto que cabe debajo del brazo, ¿no? Investigaron mucho este caso, y 4 hombres fueron condenados por el crimen. Entre ellos estaba un empleado de la CBF que habría planeado y facilitado el robo, y un orfebre argentino que habría derretido la copa. Con esta rivalidad que tenemos en el fútbol, tal vez lo hizo con mucho gusto, ¿no? Pero yo lo digo aquí, tal vez usaría esos verbos medio resbalosos que dices sin decir, porque nadie sabe exactamente lo que pasó. Nunca encontramos rastro de eso. E incluso esas personas que fueron arrestadas nunca confesaron de verdad. Nunca dijeron con todas las palabras lo que realmente pasó. Entonces, al final de cuentas, sabemos que esas personas estaban involucradas en el crimen. Pero la copa en sí, nadie nunca supo lo que pasó. Desde 1983 ya no existe. La historia de la Jules Rimet termina ahí. Pero tal vez me preguntes, vaya, si Brasil se la llevó de una vez en 1970, ¿qué hicieron en 1974 en la próxima copa? Cuando Brasil e Italia disputaron la final de la Copa del 70, la FIFA ya sabía que tendría que crear otro trofeo. Y creó esta belleza de aquí que tiene un nombre muy creativo. ¿Qué es Trofeo Copa del Mundo FIFA? Creo que el ChatGPT sugeriría algo mejor, ¿no? Estoy bromeando, pero sinceramente creo que este trofeo es absurdamente hermoso. No es una copa, no tiene lugar aquí para que pongamos una bebida encima. Pero se parece bastante a Jules Rimet. Tiene 2 figuras humanas, que en vez de estar sosteniendo una bandeja arriba, como es aquí en la Jules Rimet, están sosteniendo el mundo. Es un trofeo también mucho más imponente que el Jules Rimet René. Son más o menos del mismo tamaño, pero tiene más volumen. No tiene ese pie grande. La piedra usada aquí es una malaquita. Es una piedra más elegante. También está hecha de oro de 18 quilates. Ya leí en algunos lugares oficiales que sería maciza. Pero ya hicimos las cuentas aquí en Manual do Mundo, y estamos absolutamente seguros de que no lo es. Si esta copa estuviera hecha completamente de oro de 18 quilates, pesaría simplemente 41 kilos centos. No sería posible que los jugadores estuvieran levantando la copa, pasándola de mano en mano, bromeando con ella, como se hace en la final de la Copa del Mundo. La regla de este trofeo es diferente. Ahora se tiene mucho más cuidado con este objeto. El equipo que gana el trofeo se toma fotos, celebra y todo eso. Pero después regresa a las bóvedas de la FIFA y ya no existe la regla de ganarlo definitivamente después de cierto número de títulos. El campeón se lleva a casa una réplica de este trofeo, que está hecha de bronce y bañada en oro. Por fuera, probablemente será prácticamente idéntica,
pero por dentro no. Si la regla antigua aplicara para este trofeo, o sea, si el país que ganara el trofeo 3 veces pudiera llevárselo a casa. Quien ya se habría llevado este trofeo sería Alemania. Ella ganó la Copa en el 54, pero en ese entonces se llevó la Jules Rimet. Pero luego, volvió a ganar la Copa en el 74 y en 1990 y en 2014 después del 7-1. Imagínate qué tristeza tener que dejar ese trofeo con Alemania después de esa humillación. Argentina, que es la otra archirrival de Brasil en el fútbol, también ya levantó este trofeo aquí 3 veces. En 1978, en 1986 y en 2022. Los nombres de los campeones que levantaron esa copa. Brasil la levantó 2 veces en el 94 y en el 2002 quedan grabados aquí abajo. Y solo hay espacio hasta 2038. Después de eso, nadie sabe. Tal vez se cree una nueva copa, o puede que la historia de la Copa del Mundo tenga un capítulo inesperado. Aquí hay una secuencia muy buena de videos que hablan sobre fútbol, pero siempre con ese toque de Manual do Mundo, explorando mucho la historia y la tecnología. Así que vale la pena que le eches un vistazo a los últimos videos en los que abrimos el balón oficial de la Copa de 2026.